Bueno, buenos días. Yo creo que vamos a empezar la sesión. Hoy es 8 de abril. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a la sesión, a la segunda tutoría de Fisiología del Ejercicio. Eh, Estas sesiones de tutoría tienen el objetivo, pues, de ayudaros un poco en la evolución del estudio de la asignatura para las convocatorias extraordinarias de junio, ¿vale? Entonces, bueno, pues podéis preguntar no solo de los temas que vamos a ver, que es del tema 5 al tema 8, podéis preguntar de cualquier tema, ¿vale? Entonces, no tengáis ningún reparo en hacerlo. En principio, el objetivo de esto es que podáis preguntar. En cualquier momento podéis abrir el micro y preguntar. Podéis poner también el vídeo, si queréis. Entonces, me paráis si alguna de las cosas que estáis viendo no tenéis o tenéis alguna duda o voy demasiado rápido, me paráis, ¿vale? Oye, pues mira, pues esta parte yo quiero que la expliques un poco más, que yo no entiendo muy bien el concepto, ¿vale? Si habéis visto, os voy a compartir pantalla. Yo voy a estar pendiente de la plataforma, de lo que es el chat, pero en principio, si veis que me lo paso por alto, abrís el micrófono y preguntáis, ¿vale? Bien, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Y os voy a comentar, bueno, ya está colgado aquí arriba, tenéis aquí las tutorías para acceder y luego detrás de cada tema, del tema 4, por ejemplo, la tutoría pasada fue del tema 1 al tema 4, ya tenéis aquí el vídeo completo de la tutoría, ¿vale? Luego aparecerá el siguiente que estamos haciendo hoy, aparecerá aquí en el tema 8, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Bueno, ¿qué más? Ahora lo que voy a hacer va a ser compartiros la pantalla para mostraros otro archivo, que es el que estoy elaborando ahora. A ver si me deja, sí. Que es este de aquí, que es el documento que está colgado también en Moodle, que se llama Conceptos redes por temas de la asignatura de Fisiología. Es decir, estamos haciendo una especie de repaso de aquellos conceptos que yo considero que son determinantes, ¿vale? En la asignatura, ¿vale? Como dice aquí, no elimina el resto de la materia, sino que pone énfasis en los conceptos que yo creo que son muy relevantes a tener en cuenta en el conocimiento de la materia, ¿vale? De hecho, hay algunos que son eliminatorios y los pone, ¿vale? Como, por ejemplo, el concepto del consumo máximo de oxígeno, el concepto de los umbrales. Entonces, en este examen extraordinario, esos conceptos normalmente se suelen plantear. ¿Qué es un MET? Estos son conceptos que se tienen que saber sí o sí. Un graduado no puede salir de la asignatura de fisiología sin saber qué es esto, ¿vale? Entonces, bueno, en los temas 1 a 4, que son temas bastante intensos, sobre todo el tema de gasto de energía, están también los conceptos de eficiencia y tal, pero bueno, como veis, pues he intentado hacer un resumen de cuáles son los conceptos más relevantes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el tema 5, salvo que tengáis alguna duda de los temas 1 a 4. Aquí en el Moodle y en mi propio canal de YouTube tenéis vídeos de ejercicios, pero se pueden preguntar tanto de ejercicios como podéis hacer la pregunta que queráis sobre ejercicios concretos o sobre el temario en sí mismo, ¿vale? Entonces os voy a presentar, si no tenéis ninguna duda, voy a presentar el tema 5, que era el que estaba haciendo este resumen, ¿vale? El tema 5 es de adaptación cardiorrespiratoria al ejercicio, ¿vale? Y voy a pasar un poquito para que vayáis viendo. Por ejemplo, del tema 5, que es el que hemos visto, evaluación de la resistencia, hay que saber los tipos de resistencia que hay, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de resistencia hay? Pues aquí tenéis de larga duración, muscular, general, etcétera, ¿vale? Tipos de resistencias. ¿Qué más? En cuanto a las adaptaciones cardiovasculares, significado y definición de las variables que pueden sufrir cambios en el entrenamiento y su término en inglés. Esto hace referencia a los conceptos de tamaño del corazón, volumen sistólico. Es decir, tenéis que saber que heart rate es frecuencia cardíaca, que cardiac output es gasto cardíaco. Hay que saber lo que es el gasto cardíaco o flujo y también el término en inglés. ¿Por qué? Pues porque seguramente muchos de vosotros o algunos de vosotros en el futuro tendréis que buscar información científica sobre ello y estos conceptos pues no van a aparecer en castellano con mucha probabilidad, ¿vale? Entonces hay que saber lo que es y su traducción al inglés. Bueno, también he puesto aquí, por ejemplo, cosas anecdóticas que yo creo que son importantes que las sepáis.
como saber desmentir o confirmar la hipótesis de si el corazón aumenta de tamaño o de grosor en función del deporte practicado. ¿Vale? Que esto está resuelto en este apartado de aquí donde habla del grosor de las paredes del septo interventricular, etcétera. ¿Vale? Entonces, hay que saber qué le pasa al corazón en cuanto a sus dimensiones y en cuanto al grosor de las paredes, que es lo que habla de los deportes de fuerza, si esto ocurre o realmente no ocurre. Saber confirmar o desmentir la hipótesis esta que comento. Luego nos pregunta sobre qué es el cardiovascular drive. ¿Vale? El cardiovascular drive no viene descrito tal cual, viene descrito en los textos que yo os he puesto, ¿vale? Esto es del libro de Powers, en la página 179, que habla de lo que se llama drive cardiovascular, que es el aumento progresivo de la frecuencia cardíaca en deportes o en duraciones de ejercicio de intensidad constante pero de larga duración, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que haya un aumento progresivo de la frecuencia cardíaca? Primero, que haya disminución del volumen sistólico, ¿vale? Y debido fundamentalmente a la filtración de líquidos y que la intensidad sea constante. Entonces, esto suele ocurrir con carreras de entre 30 a 90 minutos de ejercicio de intensidad submáxima, donde tiene que haber agotamiento de los sustratos hidratado de forma irregular. Es decir, que la hidratación no es suficiente y por eso se pierde volumen sistólico, ¿vale? Porque si la hidratación es suficiente y correcta, probablemente el drive cardiovascular se reduzca notablemente, ¿vale? Entonces, el drive cardiovascular es el aumento progresivo y sistemático de la frecuencia cardíaca, aunque la intensidad de la carrera sea la misma, ¿vale? Eso es el drive cardiovascular. Bueno, luego después viene qué factores influyen en la pendiente de la relación frecuencia cardíaca e intensidad, que si lo veis aquí, pues esto es la relación entre lo que hablábamos de la discusión sobre ser hombre o mujer y sobre estado de entrenamiento y desentrenamiento y lo que es la pendiente de la curva de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Esto de aquí, si ser hombre o mujer o estar entrenado o desentrenado, ¿vale? Y luego, por ejemplo, ¿qué es el hematocrito y qué es la pseudoanemia del deportista? Pues estos son conceptos que son básicos también. Saber qué es el hematocrito pues es fundamental. Y la pseudoanemia del deportista ya sabéis que es la reducción del hematocrito como consecuencia del entrenamiento aeróbico, ¿vale? Que eso normalmente cuando hacemos ejercicio aeróbico lo que se produce es una reducción del hematocrito, pero no porque el número de glóbulos rojos baje, sino porque aumenta el líquido plasmático, ¿vale? Entonces eso se llama pseudoanemia del deportista. Entonces esto sería del apartado 5.2. Luego hablamos de las adaptaciones respiratorias, ¿vale? Luego pone aquí, ¿existe un fenómeno de drive ventilatorio en el comportamiento de la ventilación cuando el ejercicio es máximo pero intenso? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con la ventilación. Lo tenemos por aquí. Estos son adaptaciones de la sangre, que aquí, pues, como veis, tampoco es que sea determinante. Tenéis que saber, bueno, pues, ¿qué son los leucocitos? Bueno, pues es que eso es casi de contenido de conocimiento general, ¿vale? Pero no me parece básicos para vosotros. Eritropoiesis, nada. Esto es la ventilación, que aquí hay muchísimas cosas sobre ventilación, bueno, que son anecdóticas, que no son especialmente relevantes, en mi opinión. Pero aquí, por ejemplo, hay una cosa de la ventilación que sí me parece importante, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces aquí veis, con ejercicio submáximo ligero o con ejercicio intenso, submáximo intenso, que existe algo parecido al drive cardiovascular, pero drive ventilatorio, ¿vale? Donde no se estabiliza la ventilación en la fase de ejercicio. Entonces, bueno, pues si existe, la respuesta es que sí, ¿vale? Y tiene que ser intenso. No sé si a largo plazo, es decir, con duraciones superiores a la que pone aquí, que son 6 minutos, esto ocurre también. No lo sé, ¿vale? No lo sé. Lo que está claro es que en esfuerzos que duran 5 minutos pero son intensos, sí que suele pasar. No se adapta, no se estabiliza la ventilación, ¿vale? Bueno, esto de los conceptos de disnea, segundo aliento, flato y tal, pues es fácil saberlos. Hay que saberlos, pero vamos, en principio no deberéis tener problemas en reconocer esos valores. Y luego, hay otra pregunta sobre si el entrenamiento aeróbico produce adaptaciones en el comportamiento de la ventilación, ¿vale? Entonces tenéis que saber que si es así, ¿vale? Hay varios estudios, aquí tenéis alguno, el de Lucía, por ejemplo, este viene del libro de Chicharro, pero es del artículo de Lucía, donde se ve que existe una adaptación entre noviembre y abril, veis ahí que hay una adaptación en la ventilación, ¿vale? Entonces sí que hay una adaptación, sí que se produce una adaptación con el entrenamiento, ¿vale?
de ventilación. Voy a echar un vistazo aquí, no tenéis ninguna duda por lo que veo, de momento. Vale, si tenéis alguna duda lo podéis poner aquí en el foro. ¿Sí? Ah, sí. Lo que estás mostrando que sale en rojo, o sea, las preguntas en rojo, ¿eso lo vas a subir a Moodle? Está ya subido, ¿vale? Está en la parte, pues lo que hicimos la otra vez, ¿vale? Tenéis justo antes de donde pone tutorías online, arriba en la primera parte, pone conceptos relevantes por temas. Vale, genial. Vale, lo tengo ya visto. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ahí subiré el que estoy haciendo ahora, ¿vale? Cuando lo acabe, lo subiré ahí y luego subiré el enlace, ¿vale? Pero sí que lo estoy poniendo para, o sea, sobre todo esto es para centrar vuestro estudio, ¿vale? Vale, A la hora, ¿sí? sí, perfecto, gracias. Nada, sigo. A ver, comparto pantalla de nuevo. Vale, ¿qué más? Mejora de la resistencia cardiovascular a largo plazo. Bueno, pues qué efectos produce el entrenamiento aeróbico a largo plazo, ¿vale? Aquí estamos hablando, a ver, tema 5, de las adaptaciones que produce el entrenamiento aeróbico, sobre todo los cambios en el consumo de oxígeno, ¿vale? También, a ver si he puesto aquí. Vale, en cuanto a la resistencia cardiorrespiratoria y rendimiento, he puesto aquí estamos hablando de qué efectos tiene sobre el consumo de oxígeno y los diferentes factores que influyen, ¿vale? Factores que influyen en la respuesta al entrenamiento aeróbico, bueno, pues estos son condiciones hormonales y cambios en el hematocrito, etcétera. Resistencia cardiorrespiratoria y rendimiento. Y aquí sí que os he puesto lo que es un modelo de rendimiento, que tenéis por aquí al final, es decir, hay que saber lo que es un modelo de rendimiento, es decir, pues es un conjunto de estudios donde se explica qué influye en poder ir más rápido o más lento. Y luego habla sobre qué limitaciones tiene, ¿vale? Bien. De momento, que yo sepa, modelos de rendimiento hay muchos, ¿vale? Hay modelos de rendimiento, por ejemplo, en el que tú pones el consumo de oxígeno, ¿vale? Y te dice el tiempo de prueba que tienes, ¿vale? No sé si lo hemos visto con vosotros, pero hay una página web que te permite calcular el tiempo de prueba en función del consumo de oxígeno que tienes, ¿vale? Os lo voy a mostrar, ¿vale? Para que veáis otro modelo de rendimiento más cuantitativo. Pero el problema principal que tienen estos modelos de rendimiento es que consideran que todos estos factores afectan al rendimiento, pero no se sabe cuánto afecta a cada uno de ellos. Es decir, no está cuantificado cuál es el peso de cada uno de estos factores, ¿vale? Por eso estos modelos de rendimiento son muy genéricos y no permiten cuantificar el rendimiento realmente. Entonces, esa sería la limitación real del rendimiento. Entonces, os voy a poner, si lo encuentro, que espero que sí, ¿dónde lo puedo tener yo esto? Así, en una conferencia que di hace poco de modelos predictivos, seguro que lo tengo. A ver. Cursos, congresos. Es una conferencia que di hace poco en la UCAM de modelos matemáticos. Y por aquí lo tengo seguro. Modelos matemáticos predictivos. Y aquí está. A ver. Esta es la página web. Uy. Te voy a ver si funciona, que yo creo que sí debería funcionar. Me meto aquí. Le voy a poner también para que la podáis consultar, ¿vale? Aceptar. Le voy a poner a través del... Para que podáis meteros también vosotros, ¿vale? Y podéis echarle un vistacillo, que la verdad es que está muy interesante. Preguntabais, Elena, que a ti no te queda muy claro lo que es el concepto de drive cardiovascular. Vale, perfecto. Repito las dos cosas. Vale, el drive cardiovascular es este fenómeno de aquí. Bueno, a ver si lo veo. Está por aquí al principio, aquí. El drive cardiovascular es debido a que
en un ejercicio que dura 90 minutos, ¿vale? Si no nos hidratamos correctamente, que es lo que dice aquí, ¿vale? Si no nos hidratamos correctamente, las necesidades del músculo son constantes porque yo voy a una velocidad constante, ¿vale? Yo intento ir a mi ritmo, a 4:30 al 1000, y voy durante 90 minutos o 40:30 al 1000. Perfecto. Esto me va a hacer de que si no me hidrato suficientemente, mi volumen sistólico por sudoración y por filtración, ¿vale? Desde el sistema capilar al sistema linfático, ¿vale? Vamos a ir perdiendo líquidos y perdemos líquidos que fundamentalmente perdemos líquidos en la sangre. Como consecuencia de que perdemos líquidos en la sangre, tiene que aumentar la frecuencia cardíaca para que el volumen sistólico, ¿vale? Sea el mismo, ¿vale? Perdón, para que el flujo sea el mismo. Entonces, si yo multiplico este por este, me da el mismo flujo, ¿vale? Porque el flujo es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, como estoy perdiendo volumen sistólico, tengo que aumentar progresivamente la frecuencia cardíaca. Desde el punto de vista práctico, ¿qué observo? Que yo salgo a correr durante 90 minutos y voy viendo que aunque mi ritmo es el mismo, mi frecuencia cardíaca va aumentando con el tiempo, aunque la velocidad sea la misma. A ese concepto de aumento progresivo de la frecuencia cardíaca se le denomina drive cardiovascular, ¿vale? Entonces, no sé si ahora te ha quedado claro. Si me puedes confirmar por el chat, te lo agradecería. Si es que se encuentra con nosotros. Perfecto. Vale, Irene, y la explicación de la pseudoanemia del deportista. Mirad, otra cosa curiosa. Lo que suele ocurrir, a ver si aquí buscando pseudo. Mirad aquí. Modificaciones en el plasma, ¿vale? Te dice, el entrenamiento de resistencia a larga duración puede provocar aumentos del volumen plasmático, es decir, del líquido de la sangre, del orden del 25%. Es decir, podemos tener una cuarta parte más de volumen de líquidos en la sangre solo por salir a hacer deporte aeróbico, ¿vale? Entonces, ¿qué hace eso? Que si yo tengo el mismo número de glóbulos rojos, al aumentar el líquido se diluyen más y el hematocrito baja. ¿Qué pasa? Que le hacen una prueba a un deportista de resistencia y en teoría tendría que tener el hematocrito bajo y por eso se le dice que tiene anemia. Oiga, no tiene anemia, porque lo que ocurre es que tiene más líquido. O sea, no es que ha reducido el número de glóbulos rojos, sino que ha aumentado el volumen plasmático. ¿Qué ocurre? Que en un tubo, en este tubo, como hay más líquido, la proporción de lo que es sólido del hematocrito se reduce. Pero eso se llama pseudoanemia porque no es una anemia real. El número de glóbulos rojos es el mismo o es mayor, ¿vale? Entonces, por eso se llama pseudoanemia. ¿Bien, Irene? Perfecto, pues seguimos. Vamos a ver y vamos por aquí. Los modelos de rendimiento. Y os he puesto aquí para que juguéis un poquito con este Race Pace Predictor, ¿vale? Este es un predictor del ritmo de carrera, ¿vale? Entonces tú pones aquí, que tú dices, ¿cuánto pesas? Pues yo peso 86. ¿Qué edad tienes? Pues 46. Hombre. Distancia previa corriendo. Pues mira, yo he hecho, yo qué sé, me lo voy a inventar, ¿eh? Un 5000. Vale, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto corro yo un 5000? 4 minutos, 5 minutos, 5, 25 minutos. Segundo. Las unidades están en kilómetros, no en metros. Ah, perdón. Por eso me salía esa barbaridad. Perfecto, pues ahora funciona. Ahí tenéis que sale a 5 el 1000, claro, pues me he puesto a 5, sale kilómetros por hora, ¿vale? Y luego te dice el porcentaje del consumo de oxígeno al que deberías ir y el gasto energético en kilojulios, ¿vale? Acordaros que eso, los kilojulios, para pasar los kilocalorías hay que multiplicarlos por 0,24, ¿vale? A ver, que no quiero mentiros, para pasar de kilocalorías a julios, de kilocals a julios. Esto es de kilocaloría a julio, multiplicar por 4, eso sí. No multiplicar por 0,24. Es decir, esto multiplicado por 4, por 4,18, creo recordar, eso es, 4,18, porque esto es de kilocalorías a julios, pero es de kilocalorías a kilojulios, ¿vale? Entonces va a ser 4 y pico. A ver, ¿dónde está? De kilocals a kilojulio. ¿Vale? 4,1. Entonces, si yo multiplico esto por 4,1, me van a salir las kilocalorías que yo gastaría en hacer ese 5000. ¿Vale? Bueno,
Y aquí te dice lo que tú quieres predecir y tú dices, vale, pues yo ahora quiero hacer un maratón, 42 kilómetros. Aquí. Algo hemos hecho mal aquí. Corcho. Vale, aceptamos. Que me he ido para abajo, vale. Pero me lo ha rehecho los cálculos. 80, 46, 5, 25. Perfecto. Y ahora yo quiero hacer aquí 42 kilómetros. Vale, y me está diciendo, oye, pues con tus datos actuales, tú deberías buscar un ritmo de 6,02 el 1000, ir a 9,95 kilómetros por hora y a un consumo de oxígeno de 7,79% de consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Y tendrías este gasto energético. Esto la verdad es que me huele a cuerno quemado. Es que es pasar de kilojulios a kilocalorías. Es dividir. Es pasar de kilojulios a kilocal. ¿Vale? Entonces, eso sí, multiplicar por 0,23. Porque estos cálculos que me salían eran, digo, esto es muy raro. 16.000 por 4, eso no puede ser gasto energético. Entonces, 4.000 calorías, o sea, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es esto en kilocalorías, esto está muy bien y os voy a decir para qué. Porque esto es la energía que tú vas a tener que tener disponible en tus músculos para poder correr el maratón. Entonces, si yo abro el Excel y multiplico eso, este dato, igual a esto por 0,238, me sale que yo tengo que tener disponibles 3.800 kilocalorías en mis músculos para poder hacer este maratón, ¿vale? Y si no, pues no podré ir a ese ritmo y tendré que ir a un ritmo más lento, ¿vale? Entonces veis que esto es un modelo predictivo. Entonces aquí te dice, bueno, pues your level. Bueno, aquí te vienen los datos del consumo de oxígeno, edad, etcétera, ¿vale? Entonces, estos modelos de rendimiento no funcionan nada mal, ¿vale? Y os permitirán hacer predicciones más o menos razonables basadas en el consumo de oxígeno. Hay otros que utilizan el consumo de oxígeno que tú tienes actualmente, ¿vale? Y a mí me gustan también bastante. En mi libro tenéis alguna ecuación que permite calcular el ritmo de carrera en base al consumo de oxígeno que tienes, ¿vale? Pero bueno, no es nada más importante, ¿vale? Para que solo veréis qué son los modelos de rendimiento y cómo se pueden utilizar, ¿vale? Bien, seguimos. Yo creo que con esto hemos acabado. ¿Cuáles son sus limitaciones? Perfecto. Y ya pasaríamos al tema 6, ¿vale? Bien. Vamos a ver el tema 6, tema 5 lo cierro. Tema 6. Bueno, me he quedado por aquí, estaba preparando un poco la clase antes de la tutoría antes y me he quedado por aquí, por este tema, que lo he acabado también, pero... Entonces, este tema es el tema de la adaptación metabólica al entrenamiento. Este es un tema bastante bonito, muy complejo, ¿vale? Porque habla de todo el tema hormonal. Sabéis que aquí, pues, bueno, pues hay un montón de hormonas y cómo se afectan y tal. Entonces, este sí que es importantísimo que centremos mucho en que centralizamos nuestros esfuerzos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos aquí al Word y, bueno, primero, tenéis que saber lo que es un responder y lo que es un no responder. ¿Me podéis ayudar? ¿Sabéis lo que es una persona respondedora y una persona no respondedora? Si os pregunto esto en el examen, ¿sabréis decirme qué es? Venga, algún valiente. O Es heroína. pues es el que responde ante una carga de entrenamiento y el que no responde es el que, aunque tú le sometas a un proceso de entrenamiento, no va a mejorar. Sí, la teoría es muy bonita. Pero ahora dime, ¿cómo llegas tú a la conclusión de que una persona es respondedora o es no respondedora? Imagínate que me entrenas a mí, me entrenas hipertrofia. Y dices, bueno, pues voy a ver, Pedro, quiero ver a ver qué es lo que pasa. Pues si tengo los medios para hacerte un DEXA y ver si cambia la muscular, Uh-huh. Vale, pues me haces un DEXA y yo cambio 3 kilos. ¿Y qué? has ganado 3 kilos de masa muscular. Sí, Pues entonces respondes. claro, pero también por gramos. Hombre, también vendrá según la experiencia que tengas, ¿no? Bien, tenéis que saber que, bueno, primero, para saber si eres respondedor o respondedor hay dos estrategias, ¿vale? Una estrategia es
la de hacer un marcador genético para ver si tus genes contienen todos los polimorfismos que han demostrado que produce una respuesta alta de esa variable. Esa es una de las formas, hacer un test genético. Y otra es basada en los resultados, lo que tú has dicho, ¿vale? Entonces, se cogen de la campana de Gauss, ¿vale? De las posibles respuestas que haya, ¿vale? Respondedor versus no respondedor. A ver, sale aquí. No sé si sale alguna de las campanas de Gauss. Pongo solo campana de Gauss y esta. Es con doble Gauss. Entonces, tú puedes, no sé si veis la gráfica, pero si esto es respuesta desde menor respuesta a mayor respuesta, bueno, ¿la veis o no? ¿No veis la gráfica? He compartido la... No, no la vemos. No, no se ve. Vale, yo la comparto ahora mismo. Vale, mirad. Si yo tengo aquí la campana de Gauss, ¿vale? Entonces, si la respuesta media al entrenamiento de hipertrofia es esta, imagínate que eso es ganar 1 kilo en 8 semanas, ¿vale? Si esa es la respuesta media, yo puedo saber si mi cliente está por encima o por debajo de esa media, ¿vale? Entonces, habrá gente que responda muy poquito, que será poca gente, y habrá gente que responda mucho, ¿vale? Entonces, se toma como respondedor cuando respondes de la media hacia adelante y eres no respondedor cuando estás aquí en esta parte de la curva, ¿vale? Entonces, lo que se suele hacer, y aquí lo que tenéis en los apuntes, ¿vale? Lo que tenéis en los apuntes, que es donde habla de respondedores y no respondedores, ¿vale? Es con respecto al 50%. Dice, se ha establecido la respuesta individual al mismo entrenamiento puede oscilar en torno al 50%, ¿vale? Que es respondedores frente a no respondedores. Entonces, tienes aquí, esto es la respuesta de cada una de las familias. Entonces, si tú quieres poner por debajo y por encima de la media, si tú tienes solo 2 categorías, no respondedores serán los que estén por debajo de la media y respondedores los que estén por encima. Pero claro, joder, es que esto es demasiado, o sea, una línea que divida estas dos cosas. Yo prefiero coger el primer tertil y decir, oye, pues los que están cerca de la media sí son respondedores, responderán un poquito peor, pero son respondedores. Pero entonces en cada artículo distinto cogen, por ejemplo, el tertil de abajo, es decir, cogen toda la distribución, la dividen en 3 trozos y el tertil que responde menos, dicen, es no respondedor. No responder en absoluto al entrenamiento es raro, muy raro. Pedro, Sí. ¿qué diferencia hay entre tertil y percentil? Bien, tertil es cuando coges esta distribución, ¿vale? Esta distribución y la divides en 3 trozos, por eso es tertil. Está tertil, cuartil, decil, percentil. Percentil son 100, ¿vale? Entonces, cuando yo digo cojo los tertiles es porque he dividido en 3 trozos esta muestra. Cuando cojo cuartiles es porque he dividido en 4 trozos esta muestra. Quintiles, sextiles, lo que te dé la gana, ¿vale? Vale, gracias. Entonces, eso es importante porque normalmente nosotros, por ejemplo, en un artículo que acabamos de publicar en el Journal Sport Science sobre el crecimiento en niños, lo hemos hecho por deciles, ¿vale? Hemos hecho la distribución para ver cuánto es normal crecer en niños de 3 a 5 años. Entonces, hemos puesto en deciles el 10% de esta distribución. Entonces, claro, para saber si es respondedor o no respondedor, lo que yo hago son terciles. Cojo el tercio de la muestra más bajo y digo, va, pues estos responden poco. Y cojo el punto de corte, de tal manera que si mi cliente responde por encima de esto, le voy a decir que es un respondedor, ¿vale? Pero ya digo que depende mucho de la variable en cuestión, ¿vale? No es igual ser respondedor en consumo de oxígeno que ser respondedor en hipertrofia. Por ejemplo, aquí en esta distribución, en el Heritage Family Study, ponen el umbral de 400 mililitros de mejora para decir que es respondedor o no respondedor. Es decir, que si a ti te hacen, si tú haces un entrenamiento aeróbico y tu respuesta es mayor o igual de 393 mililitros, tú eres un respondedor, ¿vale? Entonces ya veis que, bueno, esto es para cogerlo con pinzas y depende mucho de qué variable estemos hablando, ¿vale? Pero en el caso concreto del consumo de oxígeno, aquí veis un claro ejemplo de qué es ser respondedor frente a no ser respondedor, ¿vale? ¿Cómo has llegado a la conclusión de ese 393?
sacando la media. O sea, esto es la media del cambio, ¿vale? Es decir, aquí tiene gente que responde mucho, estos son familias, ¿vale? Y cada uno de esos puntos son sujetos, ¿vale? Entonces, no sé si se ve bien, pero lo vamos a poner aquí. O sea, esto es la media de la familia. Entonces, veis aquí que los cambios, hay cambios brutales, hay cambios muy grandes, ¿vale? Entonces, lo que han hecho ha sido sacar la media y los que están por debajo de la media, que son 393 la media, son respondedores y los otros no. Ya os digo que eso depende mucho del estudio. ¿Qué pasa? Que el Heritage Family Study es un estudio grandísimo que sirve para epidemiología. Es decir, si tú vas a estudiar una familia y ves que en esa familia un sujeto cambia 100 mililitros, tú dices, joder, esto es muy poco. O sea, de hecho, imaginaros un cliente que va al gimnasio y le haces una prueba de esfuerzo antes y después, y tú estás entrenando con él aeróbico, porque quiere correr la San Silvestre Vallecana y quiere bajar la marca, ¿vale? Entonces, imaginar que os da 2.600 litros minuto al principio, lo cual significa que está en baja forma o es que pesa muy poco, 2.600 mililitros, y cuando acaba la intervención tiene 2.700 mililitros. Oye, pues es que ha cambiado 100 mililitros. Este hombre o es un no responder o el entrenamiento que estoy haciendo no está mejorando su consumo. Lo más normal es que este hombre o esta mujer no corra más rápido. Y si corre mucho más rápido es que realmente las pruebas no son máximas. ¿Vale? Alguna de las dos pruebas no es máxima. ¿Vale? Entonces así podéis ver un poco si vuestro cliente responde o no responde. ¿Vale? Esto en cuanto al consumo de oxígeno, que es una de las cosas donde más se ha estudiado. La relación entre ser responder y no responder. ¿Vale? Esos datos son de personas que empiezan desde cero. Sí, sedentarios. Ah, vale. Ok. ¿Vale? Venga, seguimos. Bien, luego adaptaciones al entrenamiento aeróbico, ¿vale? ¿Por qué mejora el consumo de oxígeno, el entrenamiento aeróbico y el anaeróbico? ¿Vale? Aquí hay que saber qué es lo que ocurre realmente para que el consumo de oxígeno mejore. Y yo ahí lo que os recomiendo es, vale, ¿qué variables influyen en el consumo? Pues influyen el flujo y las diferencias arteriolosas de oxígeno, la ecuación de Fick. Y ahí, las diferencias arteriolosas de oxígeno, ¿a qué se deben? La frecuencia cardíaca no cambia casi, de hecho se reduce. Lo que aumenta es el volumen sistólico. ¿Por qué aumenta el volumen sistólico? Normalmente porque se desplazan las paredes del miocardio. Entonces eso es los motivos por los que aumenta lo que es el flujo. Y luego las diferencias arteriolosas de oxígeno, pues seguramente por la capacidad de transporte, por la mayor extracción de oxígeno, etcétera, ¿vale? Entonces esos son los motivos que explican la mejora del consumo de oxígeno. Luego, ¿qué ocurre con los umbrales cuando entrenamos? ¿Vale? Que es otra adaptación del entrenamiento. Entonces aquí veis, hay una gráfica muy bonita. De hecho, hay una conferencia de Chicharro en el simposio de entrenamiento de la fuerza, que yo le traje a Chicharro al simposio para que hablase de qué pasaba con los umbrales cuando se entrenaba, ¿vale? Porque esta gráfica que veis aquí existe en muchos sitios, pero empíricamente yo no la he visto en ningún estudio de investigación, ¿vale? Entonces, veis aquí qué pasa con los umbrales. Entonces, veis aquí que el umbral láctico, el lactic threshold, después del entrenamiento, pues se desplaza hacia la derecha, ¿vale? Pero no sabemos, esto es el umbral láctico, que es el umbral aeróbico. ¿Y qué pasa con el anaeróbico? Pues ya hemos visto que se desplaza, en clase hemos visto que se desplazan los dos hacia la derecha, ¿vale? Lo cual significa que aquí puede ir a mayor porcentaje sin acumular lactato, ¿vale? ¿Pero qué pasa con el segundo umbral? Pues algo parecido. Y esto es muy específico del tipo de entrenamiento que hacemos, ¿vale? Entonces hay que saber qué ocurre con los umbrales cuando entrenamos, porque se desplazan en función del tipo de entrenamiento. ¿Vale? Y hay muchas... Sí. Yo tengo una consulta. Si tú, por ejemplo, entrenas para reforzar o para aumentar tu umbral anaeróbico o el segundo umbral, sí. Las dos, evidentemente, los dos se van a desplazar más hacia la derecha, pero el segundo umbral, por ejemplo, la línea roja se desplazaría diferente, ¿no? O sea, si tú estás entrenado en uno u otro, ¿la distribución del desplazamiento es similar a las fotos o es distinto? Es una buena pregunta, ¿vale? Yo la pregunta que le hice es, bueno, primero, estas gráficas son teóricas, ¿vale? No me gustan nada. No me gustan nada porque lo que hay que hacer es ver qué ocurre en la realidad con sujetos de verdad, ¿vale? Entonces, yo tengo dos tesis doctorales donde se ve qué ocurre con la posición de los umbrales con respecto a una temporada de entrenamiento, ¿vale? Y lo que ocurre es que los dos umbrales se desplazan, pero
¿qué ocurre si entreno sobre el segundo umbral? ¿Qué ocurre si entreno a esta intensidad del segundo umbral? ¿Qué ocurre sobre el primero? ¿Vale? Que esa es la pregunta importante, porque claro, si yo entrenara sobre el segundo umbral y mejorara todo, pues corcho, mejor es entrenar solo el segundo umbral directamente desde el principio de temporada. Así es lo que más hago, ¿vale? Pero eso no ocurre así. Existe mucha especificidad de entrenamiento, ¿vale? De tal manera que si yo entreno el segundo umbral, mejora el segundo umbral, pero no mejora la relación que hay entre el primero y el segundo. Es decir, se aumenta la distancia, ¿vale? ¿Y qué consecuencias puede tener en el rendimiento, por decirlo así? Pues, por ejemplo, imagínate que tú entrenas solo el segundo umbral, ¿vale? Y el primero sigue estando ahí. Si tú tienes que competir por aquí, vas a consumir más hidratos de carbono, lo cual implicaría que tus reservas de glucógeno bajaran más rápido. ¿Vale? Y eso podría limitar tu rendimiento notablemente. Vale. ¿Vale? Por eso lo ideal es entrenar los dos. Por eso el umbral láctico se entrena a principio de temporada hacia la derecha con el objetivo de entrenarlo lo máximo posible y tenerlo muy entrenado para que al final de temporada, aunque tú no lo entrenes, lo sigas teniendo alto y aunque se vaya desplazando hacia atrás poco a poco, no tenga un efecto peyorativo muy relevante en el rendimiento. Vale, y así poderte dedicar a trabajar el primer umbral, que es a lo mejor más cercano a tus necesidades de competición. Claro, es que todo depende de a qué intensidad compitas tú. Claro, ¿vale? Entonces, si tú entrenas intensidad, normalmente la gente de rendimiento aeróbico, ¿vale? Hablamos por encima de un 5000, pues suele competir entre el 70 y el 80% del consumo máximo de oxígeno, salvo algún salvaje por ahí, un keniata de estos que compite al 85 o el 90% del consumo máximo de oxígeno, que eso es una brutalidad. Pero dependiendo de cómo compitas tú. Entonces, la pregunta que yo me haría es, vale, yo quiero entrenarte a ti, imagínate, y vas a hacer un 10.000. Yo lo primero que hago es que miro cuál es tu marca, cuál es tu ritmo de competición y tú vas a 4.30 al 1000, ¿vale? Y yo veo en 4.30 al 1000 a qué ritmo tú vas, si vas al ritmo del umbral anaeróbico o vas al aeróbico o vas en el punto medio, ¿vale? Y lo que más te va a mejorar a ti va a ser entrenar en ese ritmo medio. Vale. No sé si me explico. Sí. Luego, ahora que estáis viendo teoría del entrenamiento, habréis visto los diferentes modelos de planificación que hay. Está la planificación contemporánea, la tradicional, todos esos tipos. ¿Habéis visto la planificación inversa? ¿Os suena? Sí, yo creo que sí que la hemos visto. Vale, existe la planificación por bloques, la planificación ondulante. Existen muchos modelos de planificación distintos, ¿vale? Pero la planificación inversa, que se utiliza mucho en deportes anaeróbicos, consiste en empezar con intensidades muy altas desde el principio y con volúmenes bajos. Y luego ir aumentando el volumen conforme pasa la temporada, ¿vale? Es una inversión de la temporalización que se utiliza con mucha frecuencia en deportes de alta intensidad y deportes muy anaeróbicos, ¿vale? Para que enlacéis un poquito lo que es la fisiología con lo que es el entrenamiento. Ok. ¿Vale? Vale. Bien, seguimos. ¿Qué ocurre con los umbrales? Perfecto. Adaptaciones anaeróbicas al entrenamiento. Y aquí hay una pregunta que supongo que os habréis hecho alguna vez. Dice, ¿puede el entrenamiento de fuerza mejorar el rendimiento en deportes de resistencia? Repito la pregunta. ¿Puede el entrenamiento de la fuerza máxima mejorar el rendimiento en deportes de resistencia? Venga, a ver quién intenta contestarla. ¿Creéis que esto es posible o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué te basas? ¿Qué te da, qué te hace pensar eso? A ver, me voy aquí, que hay 3 argumentos. Comenta Carmen, con respecto a esta pregunta, que puede ayudar a generar capilarización. Preguntas, o sea, afirmas. A ver, yo tengo entendido que es casi mejor al contrario, es decir, que si tú haces entrenamiento cardiovascular, o sea, si tu entrenamiento es de fuerza, pero haces cardiovascular, te va a ayudar a crear capilarización o más oxigenación al músculo. Pero ¿Entendéis la pregunta? La pregunta es, si yo hago entrenamiento de fuerza, imaginad que voy a entrenar a un maratoniano, ¿vale? Si un maratoniano entrena fuerza máxima, ¿va a mejorar su rendimiento?
hombre, le va a ayudar a poder soportar, digamos, la carga o el volumen total de las sesiones y del entrenamiento. Le puede ayudar, pero no le va a ayudar a crear adaptaciones cardiovasculares, ¿no? ¿Por qué? A ver, sí le puede ayudar porque se supone que si tú tienes más, o sea, si tu sección transversal del músculo es mayor, tú vas a tener más capacidad de tener más oxígeno por fibras musculares, ¿no? Mira, estoy compartiendo una pizarra, ¿vale? No sé si la veis. Sí. Vale. Imaginad que mi nivel de fuerza mínimo, a ver, esto pinta así. Mi nivel de fuerza mínimo es esto, que esto es 0, ¿vale? Y este es mi nivel de fuerza máximo. Si yo entreno aquí, o sea, yo estoy diciendo, si yo entreno aquí, voy a mejorar. Cuando alguien compite en maratón, su contracción muscular de 0 a 100, ¿dónde diréis que está? Esto es una contracción, nada, 0, no hay contracción, y esto es la máxima contracción voluntaria. ¿Dónde diréis que está la contracción de deportes aeróbicos? Pues cuando contacta el pie contra el suelo, ¿no? O sea, bastante bajito, ¿no? Una cosa así. ¿Me explico o no? Sí. Entre la máxima contracción voluntaria, que es el 100%, y no contraerse, cuando yo hago una contracción en carrera, mi contracción es muy pequeña. El nivel de la contracción, ¿vale? ¿Entendéis esto? Sí, sí. Bien. Entonces, si yo entreno aquí, ¿yo necesito entrenar aquí para que esto aumente o para que esto sea muy constante en el tiempo? Esa es la pregunta. Si yo entreno fuerza máxima, ¿yo necesito entrenar fuerza máxima para que mi rendimiento en deportes aeróbicos de larga duración sean mayores? Esa es la pregunta. Yo Puede diría ayudar. que puede ayudar, pero no es el entrenamiento más adecuado. O sea, yo no lo haría en máximo, en fuerza máxima como tal. Vale, bien. Preferiría utilizar otras cargas más bajas en tal caso, Perfecto, pero máxima no, porque no necesita unas adaptaciones ese atleta para tener que trabajar fuerza máxima. Bien, pues ahí está el kit de la cuestión. Cuando leáis una pregunta, tenéis que intentar contestar a esa pregunta. Entonces, si dice, ¿puede el entrenamiento de fuerza máxima mejorar el rendimiento en deportes de resistencia? Pues yo diría, con mucha probabilidad, no, porque no es específico. No es específico. El entrenamiento de fuerza específico para deportes de resistencia será entrenamiento de fuerza de resistencia, pero no de fuerza máxima. ¿Vale? Entonces, seguramente si yo tuviese que elegir un entrenamiento de resistencia con cargas para deportes de resistencia, utilizaría la resistencia mucho más que la fuerza máxima. ¿Vale? Y el motivo es ese, es que la contracción, claro, y luego el volumen de entrenamiento. Yo a entrenar fuerza máxima voy a entrenar muy poco volumen. Entonces, que eso vaya a tener efectos sobre esto otro, o sea, hay bastantes dudas, ¿vale? Yo os recomiendo el libro de Íñigo Mújica, que habla sobre cómo entrenar la fuerza en deportes de resistencia, ¿vale? Que es súper interesante, ¿vale? Si queréis ahondar en este concepto, ¿vale? A ver, que yo estaba compartiendo. Pedro, pero sí que si tú, por ejemplo, haces entrenamiento de fuerza, o sea, si tu deporte se basa en entrenamiento de fuerza, sí es bueno trabajar en frecuencias de resistencia bajas, ¿no? Porque eso sí que ayuda digamos, Pongo un ejemplo. Por la baja intensidad, joder, no te sabría decir, pero tú imagínate un halterófilo, por ejemplo, ¿no? Sí. Que se está trabajando con cargas máximas y submáximas. Sí. Para ayudar a que ese músculo esté más oxigenado y se generen mejores otro tipo de adaptaciones que pueden ayudarle para luego aguantar la intensidad de la sesión, es bueno que haga, por ejemplo, ejercicios de menos intensidad, ya que por no ser intensos el cuerpo, digamos, puede generar otras adaptaciones. Bueno, entramos en el terreno de la especulación, ¿vale? Tendría que hacer una búsqueda bibliográfica suficiente. O sea, a mí no me gusta especular. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora mismo no hay tiempo para hacer esa búsqueda, ¿no? Pero si me preguntase alguien, un profesional sobre esto, me iría a Medline, haría mi búsqueda, iría y vería exactamente la pregunta que tú me has hecho.
¿Mejora el rendimiento en halterofilia entrenar la resistencia aeróbica? Así de claro. Y buscaría y miraría. ¿Qué ocurre? Que podría ser un limitante para el entrenamiento, es decir, para que no pueda acumular tanto volumen, la difusión de metabolitos, por ejemplo. Imagínate que un halterófilo que no, vamos, los halterófilos no corren ni así se queme el edificio, ¿vale? Entonces, es posible que eso sea una limitación para ellos, porque claro, la fatiga local que se puede producir en un músculo debido a que no saca lactato de sus células puede ser un limitante, Entonces, es curioso, pero me parecería interesante, y esto me hace pensar de que a lo mejor la doctora Cupeiro podría estudiar si hay un genotipo específico en halterófilos, ¿vale? Porque, por ejemplo, sabemos que el MCT1, que es un canal de conducción del lactato, los halterófilos que tienen un gran rendimiento en este deporte podrían ser los que de forma natural hubiesen tenido una selección natural y, por tanto, sus plataformas de construcción para sacar lactato del músculo fueran especialmente eficientes y no les hiciera falta hacer ejercicio aeróbico. Pero si no es así, habría que buscar qué efecto tiene sobre el rendimiento en carga, sobre todo sobre la capacidad para acumular volumen de entrenamiento, ¿vale? Que yo creo que aunque el rendimiento sea igual o parecido, es posible que un halterófilo que no haga nada de cardiovascular tenga menos capacidad para acumular volumen que uno que se haga cardiovascular. Aunque está claro que esa no es la base de su entrenamiento, ¿vale? No. Pero estoy entrando en el terreno de la especulación más pura, vamos. Okay. O sea que no he leído sobre ello. Vale, es que yo tenía eso porque cuando estudié para lo de la NSCA hacía como una alusión a que así como el entrenamiento de fuerza máxima para los de resistencia no tiene un gran aporte, sí es al contrario, pues por ejemplo, pues por eso, ¿no? Por lo que te he comentado, que por la baja intensidad del entrenamiento, el cuerpo puede, por ejemplo, generar adaptaciones y puedes, por ejemplo, tener una mejor adaptación para tener mayor número de mitocondrias, etcétera, que luego sí que en el entrenamiento de fuerza, por la alta demanda, pues digamos sí que se vería beneficiado. Claro. Sí, lo dejar tiene sentido, ¿vale? Pero recordar que una cosa es el sentido y otra cosa es la evidencia, ¿vale? Entonces, sabéis bien que muchos de los mitos que actualmente están en cualquier sitio, cualquier leyenda, tiene seguramente una base de realidad. Pero de ahí a que sea comprobable o no sea comprobable, es decir, cuando estamos charlando sobre y estamos hablando con colegas, oye, pues yo pienso que esto, ahí sí que podemos emitir más un juicio cualitativo de lo que tiene sentido común pensar que esto sería así, ¿vale? Pero de ahí a que luego demos una opinión profesional que se nos pide, las opiniones profesionales se deben basar en las evidencias comprobadas, ¿vale? Entonces ahí lo dice la NSCA, bueno, pues yo digo lo contrario. Cualquier hecho dicho de una forma puede ser contradicho sin prueba. Lo que yo suelo decir en clase, lo que es admitido sin prueba puede ser desmentido sin prueba. Dice NSCA, pues mira, pues me importa un pimiento que lo diga la NSCA, yo digo lo contrario. Ahora, otra cosa es que te vayas al libro de la NSCA y ahí te ponga referencias, que ellos suelen referenciar bastante bien sus libros, y te vengan las referencias de dónde sacan esa opinión. Entonces ahí será más comprobable. Tiene sentido pensar eso, pero de ahí a que luego sea la realidad, bueno, hay que tomarlo con cautela, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Nada, seguimos. ¿Qué es el Wingate? Bueno, pues ya sabéis lo que es un Wingate y que hay diferentes estudios que miden el comportamiento anaeróbico intenso. Luego la adaptación muscular y capilar, que es la densidad capilar. Bueno, pues tenéis que saber lo que es las sustancias tamponadoras y buffer, pues eso es fácil. Y luego, esta parte me parece muy importante, que es de todo el mare magnum de hormonas que hay aquí, que como veis en el tema 6, pues hay, pues qué son las hormonas, ¿qué es para mí lo básico, ¿vale? Entonces, os lo he puesto aquí diciendo, bueno, para mí lo que debe saber un graduado en ciencias del deporte mínimo, si lo que tiene que permanecer en vuestras retinas y en vuestros cerebros per seculorum es, ¿qué es la GH? ¿Qué es la adrenalina? ¿Qué es el cortisol? ¿Qué es la insulina? ¿Qué es la testosterona? ¿Para qué sirven cada una de ellas y qué efecto tiene el entrenamiento sobre ellas? ¿Vale? Para mí estas son las básicas, basiquísimas, ¿vale? Para saber
qué les pasa y qué importancia tienen en el desarrollo o el efecto que tiene el entrenamiento sobre ellas, ¿vale? Las demás, ¿son necesarias? Pues para mí, por ejemplo, saber qué es lo que le pasa al ADH, a la aldosterona u otras hormonas con el entrenamiento, me parece que un graduado que sepa esas diferencias tiene más ventajas que otros. ¿Pero es una hormona que es básica? Pues hombre, pues no. No es la más básica. Ahora, si ya no sabes lo que es el cortisol, apaga y vámonos. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis un ejemplo de cosas que hay que saber sí o sí. ¿Vale? El resto las estudiáis, tenéis que saber las que son. O sea, yo no os puedo decir que os estudiéis solo estas o que vayan a entrar solo estas. No, no os puedo decir eso. Van a entrar todas. Pero esto es lo que yo exigiría como mínimo para que un graduado lo supiera. ¿Vale? Bien. Hemos acabado el tema 6. Vamos al tema 7. Bien. Vamos a ver. Venga, adaptaciones del entrenamiento al esfuerzo. Bueno, aquí hay que saber lo que es el síndrome general de adaptación. ¿Vale? Voy a cerrar esto. ¿Vale? ¿Qué es el síndrome general de adaptación? ¿Vale? Eso hay que saber lo que es el síndrome de Seyle, ¿vale? Y que, bueno, que esto es una abstracción bastante reduccionista de lo que realmente ocurre, ¿vale? Nuevamente, pues, tenemos la teoría de Viru, ¿vale? De adaptación proteica, que es mucho más precisa, ¿vale? La adaptación de la transcripción proteica. Venga, ¿qué más? Teorías, respuesta al estímulo. Vale, este modelo es interesante que sepáis lo que es el efecto huella y el efecto de ajuste. Nada más. Entrenamiento. Vale, el concepto de entrenamiento. Bueno, vosotros tenéis que saber diferenciar lo que es un entrenamiento, una actividad física de lo que es deporte, ¿vale? Eso tenéis que saberlo. Tenéis claro ese concepto, ¿no? Entiendo yo. ¿Vale? El concepto entre deporte, actividad física y ejercicio físico, ¿no? Porque hoy en día es una de las cosas que la gente confunde con más frecuencia. Esto es el efecto de la altura, síndrome general de adaptación. Esto es la supercompensación y el efecto de techo, ¿vale? El efecto de techo fisiológico, que esto está por aquí, ¿vale? El efecto de techo fisiológico. En una conferencia que di sobre modelos matemáticos de hipertrofia, alguien preguntó, pero, profe, ¿realmente existe un techo para la hipertrofia? Yo, sí, lo tengo clarísimo, claro que sí. En todas las variables biológicas existe un techo. Otra cosa es que ese limitante, las variables que limiten ese techo, puedan ser cambiadas por diferentes procedimientos, por ejemplo, a través de los anabolizantes. Ese techo va a cambiar, ¿vale? Pero eso no significa que no haya un nuevo techo, ¿vale? Entonces, el concepto de techo fisiológico ese hay que saberlo. Vale. Bien. También hay que saber lo que es el concepto de fatiga, ¿vale? Conceptos importantes, lo que es la definición de la fatiga, ¿vale? La fatiga, por definición, es una reducción en el rendimiento físico, ¿vale? En cualquier variable que se tenga en cuenta, una reducción del... Y ahora, los motivos, bueno, pues hay que saber diferenciar entre fatiga muscular y fatiga central, ¿vale? La fatiga a nivel periférico y la fatiga a nivel central, los tipos de fatiga. Y su origen, ¿vale? Tengo una pregunta, Pedro, con respecto a los modelos matemáticos para saber la hipertrofia en humanos. Sí. ¿Cómo puedes llegar a saber dónde está el techo cuando tú en el entrenamiento es que tienes 50.000 variables, tienes hormonas, tienes intensidad de entrenamiento, tienes volumen? O sea, hay tantas cosas que es que ¿cómo las vas a controlar todas? Pues es una buena pregunta. Bueno, o sea, sobre esto podríamos estar hablando 6 o 7 horas sin problemas, pero fundamentalmente lo primero que hay que hacer es obtener un modelo de rendimiento de hipertrofia, ¿vale? Voy a ver si tengo aquí uno fácil que os pueda enseñar, un modelo de rendimiento de hipertrofia. Es decir, ¿qué influye? Lo primero que hay que controlar es lo que influye. Bueno, hace poco hice una figura que he hecho para un TC
un TFM de un alumno, a ver si lo tengo por aquí, figuras que he hecho hace poco. A ver, están figuras para el libro, figuras TFM, a ver si está aquí. Mirar aquí, por ejemplo. Bueno, aquí hay un montón, lo que es la hipertrofia, ¿vale? Los factores que influyen en la hipertrofia, pero hay pues un montón de variables que influyen en la hipertrofia, ¿vale? Pero hay un conjunto de variables, a ver si aparece aquí, que estos son los factores que son modificables, que realmente son los factores de entrenamiento y de estado nutricional, y todos estos factores, estado nutricional, tipo balance proteico, suplementación, anabolizantes, todo esto lo podemos cambiar. Pero claro, todo esto de aquí, la genética, la edad, el estado de entrenamiento previo, todo eso no lo podemos cambiar. Entonces, diferenciamos entre factores no modificables y factores modificables. Entonces, todavía estamos diseñando modelos matemáticos que intenten ver cómo influye todo esto y crear un modelo matemático diciendo, pues si tienes esta edad, con esta capacidad genética, en tu estado de entrenamiento actual, si te suplementas o no te suplementas y entrenas así, la predicción de la hipertrofia para ti es X, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos intentando. Pero es que, como ves, influyen muchísimos factores, no es nada sencillo llegar a esa conclusión, ¿vale? Hemos llegado a la primera conclusión y es ¿qué influye? Luego, ¿cuánto influye cada cosa? Pues eso hay que crear modelos predictivos, ¿vale? Estoy trabajando ahora, por ejemplo, con o sea, esa línea de investigación es muy novedosa, o sea, todavía no se sabe. Hay modelos deterministas como el de Kevin Hall que se basan en el balance energético positivo y negativo. Pero bueno, esos modelos son muy reduccionistas, todavía no. Y existen modelos matemáticos mucho más complejos, como el de Marcela Torres del año 2018, que bueno, pues son modelos matemáticos que son completamente teóricos y no se puede llegar a conclusiones prácticas, ¿vale? Entonces, bueno, sobre ese techo fisiológico de cada caso, o sea, todavía nos falta muchísimo por avanzar, muchísimo, ¿vale? De momento no lo sabemos. Yo, por ejemplo, o sea, uno de los TFMs que he dirigido hace poco, el chico lo que ha hecho es hacer una predicción, hacer diferentes predicciones y ver cuánto se acercan los diferentes modelos, ¿vale? Entonces, bueno, pues, o sea, estoy de acuerdo contigo en que saber a priori cuánto va a hipertrofiar a alguien no es nada sencillo. Pero sí te puedo decir que yo tengo una forma de equivocarme poco, ¿vale? Equivocarme poco, ¿vale? Entonces si estáis interesados en esto, me ponéis en Moodle una duda y os pongo diferentes páginas web donde hacer predicciones de la hipertrofia, ¿vale? Pero bueno, en principio, o sea, podemos acotarnos bastante, ¿vale? ¿Nos equivocamos? Pues claro, si cualquier medición tiene su error, ¿vale? Pero tenemos una forma de hacer una predicción razonable, ¿vale? Gracias. Nada. Bueno, estábamos por aquí en cuanto a los causas de la fatiga, tipos de fatiga y su origen, ¿vale? Aquí, bueno, pues hay que saber los diferentes puntos que es aquí esta gráfica donde se pueden producir los diferentes fenómenos de fatiga, ¿vale? Diferentes tipos de fatiga tenéis por aquí también. Bueno, esto no. O sea, hay que saberse todos estos puntos donde pasa. Hay que saber bien qué es la fatiga, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo ver en una máxima contracción voluntaria, yo intento mantener una contracción muscular máxima y esta máxima contracción no la voy a poder tener indefinidamente. Entonces, cómo va apareciendo, cómo va aconteciendo esa fatiga, pues es muy importante y el origen de ella también, ¿vale? Bueno, en cuanto al sobreentrenamiento, hay que saber qué es, ¿vale? Definición de sobreentrenamiento. ¿Vale? Eso es bastante importante. Y luego después, ¿qué hacer? ¿Vale? ¿Cómo saber si alguien está sobreentrenado? Luego, ¿qué hacer? ¿Vale? Esto viene aquí bastante descrito, ¿vale? Sobre todo que Tengo una tenéis... pregunta con respecto al sobreentrenamiento. Sí, Al final, si tú, por ejemplo, tienes la posibilidad de medir urea o creatinquinasa, lo que sea, tú sí. todas esas mediciones las estás haciendo para saberlo cuando el atleta ya está sobreentrenado, pero no lo estás prediciendo.
No sé si me Claro. explico. Sí, sí, hay varias, o sea, hay varias formas de saber. Sí, o sea, tú lo que quieres decir es, oye, ¿cómo puedo saber yo si mi sujeto empieza a leer a quemado antes de que se queme? Claro, exactamente. ¿Vale? Entonces, bien, existen diferentes alternativas. Por ejemplo, la HRV, la Hair Rate Variability, es una forma de saberlo, ¿vale? Y también hay síntomas previos. Me parece que por aquí hablaba de los síntomas y de los grados de, ¿vale? Aquí veis un poco cuáles son los síntomas, ¿vale? Entonces tú ves aquí las primeras fases, la fase de sobreentrenamiento al descenso, hasta que aparece el descenso del rendimiento. Entonces tú ves aquí en el rendimiento anaeróbico, y ahí me parece que había otro de aeróbico, si no recuerdo mal, ¿vale? De qué síntomas a diferentes niveles se observan, ¿vale? Entonces tú puedes ver que antes de que ocurra el descenso del rendimiento, podría haber unos síntomas que te hagan pensar que esta persona pues, puede estar sobreentrenada, ¿vale? Y, por ejemplo, saber el equilibrio hormonal y también, por ejemplo, la respuesta inmunológica te puede ayudar bastante, Vale. ¿vale? Por ejemplo, cuando el descenso de... Mira, aquí por ejemplo, dice, marcadores del sobreentrenamiento aeróbico, según Bachelor y Early. Descenso del rendimiento, tócate los pies, claro. Pero si ya ha habido descenso del rendimiento, descenso del porcentaje de grasa, descenso del consumo de oxígeno, alteración de la presión sanguínea. Entonces, todos estos son indicadores. Y tú dices, corcho, pues de estos me parecen a mí 5. Pues ya empieza esto a oler a quemado. ¿Vale? Entonces tenéis que ir observándolo. Aunque la variabilidad de la frecuencia cardíaca a mí me parece un método bastante interesante, ¿vale? No es que sea, o sea, hay gente donde funciona bien y gente donde no funciona, ¿vale? Como en todas las cosas. Pero observar la variabilidad de la frecuencia cardíaca en un mismo atleta puede ser interesante. Esto es en reposo. O sea, esto está 5 minutos tumbado por la mañana, le mides RR y puedes ver el efecto del sobreentrenamiento sobre esa variabilidad, ¿vale? Si queréis más estudios, o sea, de esto hay muchísimo, ¿vale? Overtraining and Hair Rate Variability hay un montón, ¿vale? Yo he supuesto aquí unos cuantos. Vale, ¿qué más? ¿Qué hacer? Desentrenamiento y reentrenamiento, que esto para mí, bueno, pues no es... O sea, hay que saber lo que es el desentrenamiento y el reentrenamiento, no es una cosa determinante. Y ya pasamos al último tema, que es el tema del entrenamiento con cargas. Vamos a ver, el tema 8. Vale. A ver, este tema está puesto aquí porque me parecía bastante lamentable que en los 4 años de carrera no vierais en profundidad el entrenamiento de la fuerza, ¿vale? Entonces yo puse un tema diciendo, oye, pues por lo menos que vean en profundidad una vez cómo se produce la contracción muscular y sobre todo que alguien que no pase por las asignaturas específicas de musculación pues no sepa en absoluto qué pasa con el entrenamiento de la fuerza, ¿vale? O con las adaptaciones que produce el entrenamiento de la fuerza. Hoy en día tiene menos sentido porque sé que en la asignatura de teoría del entrenamiento habláis bastante del entrenamiento de la fuerza, con lo cual esto tiene menos sentido ahora en esta asignatura, ¿vale? Pero lo tuvo cuando se diseñó en su momento. Ten en cuenta que tal y como se está impartiendo ahora la asignatura de teoría del entrenamiento, pues no lleva más de 1 año o 2 años, ¿vale? Entonces esto lo que intenta explicar son la terminología de la fuerza. Aquí veis, por ejemplo, en máxima contracción voluntaria, donde se produce lo que os decía antes, pues correr un maratón, ¿dónde está? Pues correr un maratón con respecto a la máxima contracción voluntaria, pues está por aquí, ¿vale? Hay marathon pace, pues está muy bajito, ¿vale? La contracción muscular es muy pequeña, ¿vale? ¿Cómo se calculan las fuerzas? Esto seguramente no lo veréis en entrenamiento y creo que es importante, ¿vale? Los cálculos de las fuerzas y lo que son los kilográmetros, ¿vale? Lo que son deportes, lo que son sujetos fuertes, sujetos potentes o sujetos resistentes, ¿vale? Que eso tampoco seguramente lo veréis. Esto tampoco lo veréis entonces, aquí vamos a ir viendo qué es así lo determinante, ¿vale? Venga, en terminología, bueno, la definición de fuerza, por supuesto, en este tema. Fuerza, potencia y sus diferencias, ¿vale? ¿Qué es la RFD? ¿Vale? ¿Qué es la RFD? Rate of Force Development, índice de manifestación de la fuerza, también llamado en castellano, ¿vale? Por Vadillo.
que es la RCD. ¿Y cómo se diferencia esto de la potencia o de la resistencia? ¿Vale? Manifestaciones musculares de la fuerza. Bueno, pues aquí algunas veces, o sea, importante, pues saber lo que es la máxima contracción voluntaria y su diferencia con respecto a la fuerza isométrica máxima. Una ¿Vale? Entonces, pregunta, bueno, Pedro. sí, ¿Tú en un halterófilo podrías superar su RM si le estimulas eléctricamente? sin lugar a dudas. O sea, sin lugar a dudas, estoy seguro. Lo que ocurre es que luego él no va a poder reclutar esa fibra. O sea, que da igual. Que aumente su fuerza no, no va a hacer que luego después él pueda utilizar esas. Ahora, yo pienso en lo siguiente. No sé qué 1RM tenéis vosotros en precio de banca. Yo, por ejemplo, ahora mismo pues tendré muy poco. Tendré a lo mejor 70 kilos. Bueno, pues 70 kilos. Si yo quiero tocar 80 kilos, en algún momento tengo que tocar esa carga. Entonces, en algún momento tengo que poner mis brazos 80 kilos para ver qué se siente. Entonces, ¿podría valer como método para superar el techo fisiológico que tengas en ese ejercicio? Pues sí, probablemente sí, ¿vale? Probablemente sí. Ahora, hay que ser conscientes de que ese tipo de intervenciones provoca, o sea, aumenta bastante el riesgo de lesión, ¿vale? Aumenta bastante el riesgo de lesión. Pero sí que es cierto que desplazaría las cargas, ¿vale? Entonces, no me cabe la menor duda de que podrías incrementar tu fuerza aproximadamente entre un 10 y un 20%. ¿Vale? Lo que ocurre es que tú realmente luego eso no lo vas a poder utilizar, porque no vas a producir esa sincronización. ¿Pero no te queda un efecto residual? No. ¿O podría No, tener? porque tú has reclutado. Imagínate, no, te voy a poner un ejemplo muy claro. Estamos confinados todos en casa, ¿no? Sí. Estamos confinados todos en casa porque el gobierno nos lo ha pedido, además porque ha sacado a la policía a las calles y está el ejército en la calle controlando absolutamente que estamos confinados. Si el ejército saliera de las calles, si la policía saliera de las calles y nos dijeran a nosotros voluntariamente que estuviésemos confinados, ¿sería la misma la confinación? No. No, ¿verdad? El confinamiento sería notablemente inferior. Pues eso pasa aquí, que de forma natural las fibras musculares no se contraerían nunca de la misma manera que si les pones un impulso eléctrico externo. Pero es que, por ejemplo, en triatletismo estamos viendo medios para desarrollar la velocidad máxima y utilizan una carrera horizontal como que tiran de ti un poquito. O sea, lo Sí, utilizan como medio para desarrollar. Entonces, no veo bueno, por qué. supongo. A ver, esto es como todo. O sea, insisto, no. O sea, para esto hay que leer. Ujú. Yo llego y digo, venga. De hecho, yo conozco a un compañero que se llama. Da clases en el máster de entrenamiento personal y viene a dar la parte de electroestimulación. Azael Herrero, ¿vale? Azael Herrero es uno de los científicos españoles que más publica sobre electroestimulación, ¿vale? Entonces, este hombre se le puede preguntar, oye, Azael, ¿y qué pasará si yo entreno a la vez fuerza máxima con electroestimulación? Y te va a decir, pues que va a aumentar la 1RM. Pero de ahí, durante la aplicación de la corriente eléctrica, ¿vale? Durante la aplicación de la corriente eléctrica, ¿vale? Pero después tengo mis dudas de que realmente eso se pueda. Que tenga dudas no significa que no sea posible, ¿eh? Significa que habría que estudiar si han demostrado algún ensayo clínico que dos tipos de entrenamiento, uno con electroestimulación y otro sin electroestimulación, las ganancias en la fuerza son mayores con la electroestimulación, Ujú. ¿vale? Más allá de lo que puede producir el propio entrenamiento, ¿vale? No lo sé, tengo mis dudas, ¿vale? Y si dudo de la electroestimulación, dudo de cualquier otro método que artificialmente aumente el reclutamiento. Lo que sé, el Ok. descenso en cuestas. Pero vamos a ver, luego después tú vas a hacer carrera, cuando vayas a correr, vas a correr hacia abajo o qué. Lo normal es que no. Ahora, ¿eso va a producir un aumento en...? Pues es posible, o no, no lo sé. No, o sea, hay muchas preguntas que lanzáis que no tengo la respuesta. Tengo la forma de conseguirla. No tengo ganas de responderla, la verdad, porque es un tema que no me apasiona, pero bueno, pero tengo la capacidad y es lo que yo intento desarrollar en vosotros. Que os hagáis preguntas y luego que tengáis la posibilidad de responderlas. ¿Cómo? Como todo hijo de vecino, acudiendo a las fuentes.
bibliografía, investigación y sobre todo que no hay que hacerlo nosotros, sobre todo porque ya está, seguramente estará estudiado en la bibliografía, ¿vale? Vale. No sé si te he contestado. Por Al final me ejemplo, enrollo. Sí, al final es especular, ¿no? Si no hay estudios como una afirmación. Claro, claro. O sea, yo te puedo dar mi opinión, pero ya sabes lo que puedo hacer con mi opinión. en la Universidad Europea se hizo un estudio que participamos varios alumnos para el trabajo de un doctorando, en el que justo, digamos, nos hacían un test de fuerza en press de banca y en sentadilla en multipower, ambos ejercicios. Y bueno, se hacía un test inicial para ver la carga con la que ibas a hacer el movimiento y luego se aplicaba el chaleco de electroestimulación. En la fase concéntrica del movimiento, digamos, daban justo la corriente, es decir, iba compasada la fase de fuerza concéntrica con la corriente y luego corrientes periódicas, es decir, constantes, ¿no? Tanto estés haciendo la parte excéntrica como la concéntrica. Y se hizo un poco para ver sobre todo la influencia que tenía en la respuesta de, bueno, la creación de metabolitos, de, pues eso, creatinina, sobre la respuesta inflamatoria o de daño muscular, sí. Exactamente, entonces se hicieron ese tipo de test, pero es verdad que a mí el chaval, cuando estuvimos participando, me comentó que sí que tenía una relación en cuanto a la coordinación muscular, es decir, que podía ayudar a tener una mejor coordinación muscular a la hora de hacer el esfuerzo, pero nunca no nos comentó o no aconsejó, porque me imagino que lo que hizo una gran búsqueda, que fuera lo más adecuado para entrenar la fuerza. O sea, como yo creo que tiene sentido cuando a lo mejor, por ejemplo, estamos hablando de personas que están súper adaptadas, donde ya tú dices que esta persona es que ya ha probado absolutamente todos los métodos de entrenamiento, no consigue mejoras con ninguno de ellos y habrá que probar formas distintas. Entonces, bueno, yo en ese caso a lo mejor sí que buscaría alternativas. Y bueno, lo primero que haría sería leer, vamos, o sea, para ver lo que hay. Experimentos de estos hay muchos. ¿No te acuerdas del profesor con el que lo hiciste? Es que, a ver, yo creo que la profesora que estaba llevando a este doctorando es ¿Margarita Silvia. Pérez o qué? Silvia. No sé si sabes quién es en la europea. Pues es que no me acuerdo el apellido. No me acuerdo el apellido, pero bueno. Vale, le echaré un vistacillo a ver si... Bueno, ya os digo, si tenéis interés, lo suyo es buscar en Medline y hacer una búsqueda sobre fuerza máxima y electroestimulación y luego seguir autores guía. Vamos, preguntar a la gente que conozca este campo, es lo más rápido. Yo preguntaría o a Zael Herrero o a Nicola Mafiletti. Bueno, seguramente preguntaría a estos dos, les mandaría un correo y diría, oiga, ¿qué me pasa esto? ¿Conoce estudios? Y esta gente te lleva al borde del conocimiento con 4 artículos. ¿Vale? Entonces, no es importante saber de todo. Hay que saber a quién preguntar. Eso es más importante. Y luego Vale. otra curiosidad. Por ejemplo, si tú quieres implementar electroestimulación a un halterófilo, tú el hecho de, al llevar la barra tan cerca del cuerpo, vas a arrancarte los chismes, ¿no? Bueno, depende de cómo te lo coloques. Nosotros, por ejemplo, en el máster hacemos un módulo de entrenamiento en sala, con entrenamiento solo de electroestimulación y entrenamiento también concomitante. Y enseñamos a la gente cómo programar los electroestimuladores para que realmente luego lo puedan utilizar durante el entrenamiento. O sea, que sí se puede utilizar a la vez. Hombre, un halterófilo, yo la verdad es que no lo he probado, pero seguramente también se podría hacer. Los electrodos van bastante planitos, o sea, que no molestan demasiado. Hombre, a lo mejor te los arrancas y la barra toca en el muslo, pues depende de dónde te los coloques. Puedes ponerte una malla, no sé. No lo he probado, la verdad. Vale. Bueno, seguimos. Pedro, ¿Sí? que has dicho que era RFD y IMF, me parece que... Esto es, RFD es Rate of Force Development, ratio de desarrollo de la fuerza, ¿vale? Y IMF es índice de manifestación de la fuerza, que es lo mismo. ¿Vale? Esto es entrenamiento de fuerza explosiva, ¿vale? Que es diferente del entrenamiento de potencia y que es diferente del entrenamiento de fuerza. ¿Vale? Gracias. Nada. Bien, principios del entrenamiento, estos, bueno, pues están ahí para que sepáis cuáles son los principios del entrenamiento. Mecanismos de la ganancia de fuerza, vamos a ver qué hay por aquí.
¿vale? De hecho, aquí tenéis un poco lo que es la RF. A ver si me deja. Se ha quedado esto. Qué curioso. Ah, porque está detrás, vale. ¿Por qué no me deja a mí esto? Qué curioso. Aquí. Aquí tenéis lo que es la RFD, la Rate of Force Development, el desarrollo, ¿vale? El incremento del gradiente de incremento, y esto es igual que el índice de manifestación de la fuerza, ¿vale? Y luego, a ver más, esto es los tipos de entrenamiento y cómo se adaptan en la curva. Efectos del entrenamiento, tipos de entrenamiento, principios. Vale, aquí hay más cosas por aquí importantes. A ver si está por aquí lo de la hipertrofia. Los tipos de hipertrofia que hay. Bueno, dentro, o sea, hay que saber lo del modelo Moritani de Brice. Este modelo, tú dices, hay que saberlo. Pues hay que saber lo que es el modelo Moritani de Brice, ¿vale? La probabilidad de que tengáis que utilizar este modelo en alguna ocasión es pequeña, ¿vale? Lo que sí tenéis que saber son los tipos de hipertrofia que existen, ¿vale? El modelo Moritani, bueno, pues si alguna vez necesitáis utilizar esto, me llamáis directamente, ¿vale? Es decir, oye, yo quiero ver si la ganancia de fuerza es en base a hipertrofia o en base a fuerza neural, ¿vale? Esto es aparentemente muy complicado, pero más sencillo de lo que parece, ¿vale? Pero esto es para alguien que se va a dedicar a la ciencia o que quiera saber, yo qué sé, es el físico de no sé qué equipo profesional y quiere saber que no quiere ni que gane ni un gramo de músculo y sin embargo todas sus ganancias sean de fuerza neural. Perfecto, esto se puede demostrar que es así, ¿vale? Pero necesitamos dar un avance con respecto a esto. Yo os lo enseño porque me parece que este es un nivel universitario alto y tenéis que saber que esto existe y que se puede hacer, ¿vale? Estos son los tipos de hipertrofia, ¿vale? Que deberíamos hablar de tipos de hipertrofia. Y el modelo Moritani, ¿vale? Esto ya lo pondré yo luego bien, para que sepáis qué conceptos son los que... Perdón, escape. Hay que verlo, ya lo pondré yo en rojo. Vale, ¿qué son las agujetas? ¿Vale? ¿Qué son las agujetas y cómo se producen? ¿Vale? Acabo de leer un artículo del año 2019 sobre el entrenamiento sobre la capacidad de producir agujetas del entrenamiento excéntrico, ¿vale? Y sobre todo que demuestra que las agujetas no se producen igual en todos los grupos musculares, ¿vale? El timing de las agujetas se produce en función del grupo y la recuperación también. Entonces, aunque el pico del excéntrico se produzca a las 24 horas, existe daño muscular incluso 5 o 6 días más tarde, ¿vale? Entonces, y además no se recuperan todos los grupos a la vez. Con lo cual, deberíamos tener en cuenta que hay que entrenar la periodicidad con la que hay que entrenar los grupos musculares es distinta, ¿vale? Aunque oscila entre las 24 y las 72 horas, todos los grupos musculares no se recuperan igual, ¿vale? El grupo que se recupera antes, curiosamente, es el muslo. Los muslos se ponen con más frecuencia que el resto, ¿vale? Es curioso ver que esos avances... Entonces, también hay que saber, por ejemplo, cómo se gradúa la fuerza. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo pido que mi músculo se contraiga más fuerte? ¿Vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y esto se le llama principio de Henneman o principio de reclutamiento de la talla, ¿vale? El principio de Henneman o el principio de reclutamiento de la talla habla de que cuanto más intensa es la contracción muscular, ¿vale? Más unidades motrices de manera síncrona necesitamos contraer, ¿vale? Lo que se llama sumación temporal o sumación espacial, ¿vale? Entonces, ¿cómo se produce un incremento en la fuerza? Pues a través del reclutamiento de más unidades motrices, ¿vale? Entonces, esto es cómo se produce más contracción muscular, cómo se gradúa. Los niveles de fuerza. ¿Vale? Inflamación muscular y dolor muscular tardío. Vale, esto es lo de la inflamación muscular. La aparición de agujetas o de Laget Ans Marcel Sorenes. Y cómo se produce. ¿Vale? Los
las variables, es decir, hay que saber lo que son y cómo se producen y descartar pues teorías bastante anecdóticas de cómo se producen. Vale, y luego después en cuanto a diseños de programas, yo aquí no voy a entrar, ¿vale? No voy a complicaros la vida, pero sí tenéis que saber, por ejemplo, qué es el volumen, qué es la intensidad y qué es la 1RM. O sea, no saber lo que es la 1RM es como pasar ahí corriendo, ¿vale? O sea, y eso es imprescindible. Eso es, vamos, esto es eliminatorio. Alguien que no sepa lo que es la 1RM no se merece aprobar. Bien, pues yo he concluido. Creo que no hay nada más así relevante que yo haya visto por aquí. Nada, estos son entrenamientos para poblaciones especiales, que no voy a preguntar para poblaciones especiales porque tenéis una asignatura que se llama Actividad Física y Salud, ¿vale? O sea que no sé lo que veréis ahí o lo que no, pero no voy a hablar de entrenamiento de la fuerza en poblaciones especiales porque no es el campo de lo que busca la asignatura, ¿vale? Entonces, no sé si tenéis alguna consulta más sobre alguna parte del temario que hayamos visto o que no hayamos visto, que necesitéis saber. Si os ha quedado claro, si os sirve, si no os sirve esta forma de... O sea, me interesa saber si realmente para vosotros desde el punto de vista práctico os sirve estas tutorías. Pensar que solo nos queda la siguiente, ¿vale? En teoría nos quedaría, a ver, nos quedaría la del 15, ¿vale? Que ahí, por ejemplo, el 15 se podría hacer otra. A mí, en principio, no tengo problemas en hacer una más para acabar los temas del 9 al 12, ¿vale? También ahí centrar un poco vuestro estudio, ¿vale? ¿Dudas? Pedro, yo tengo una duda, pero no me funciona el micro. Vale, pues, Diego, pues ponla escríbela ahí, ¿vale? ¿Cuánto tiempo vas a permanecer disponible el vídeo de esta tutoría en Moodle? El vídeo, pues el vídeo va a estar ahí todo el tiempo que queramos, todo el tiempo que necesitéis, vamos, por lo menos hasta que os evaluéis, ¿vale? En el caso de la fatiga, entrenar con ella puede ayudar al desarrollo de la fuerza de resistencia. No entiendo la pregunta. Dice, en el caso de la fatiga, entrenar con ella, entrenar con la fatiga, ¿o qué? ¿Puede ayudar al desarrollo de la fuerza de resistencia? No entiendo. Dice, ¿hasta qué punto se puede ayudar? ¿Hasta qué punto puede ayudar la fatiga? A ver, lo primero que hay que hacer es comprender la fatiga, ¿vale? Fatigas hay muchísimas, ¿vale? Hay muchos tipos de fatiga. Metabólica, neuromuscular, muscular, periférica. Entonces, lo que primero que hay que saber es, nosotros lo que hacemos para buscar la fatiga es ir probando cosas de lo que no son la fatiga. Es decir, yo miro y digo, vale, podría ser un limitante los hidratos de carbono que tengo en mi músculo, pues llego, mido el rendimiento, le doy suplementación con hidratos de carbono y veo que la marca es la misma. Pues ya sé una forma que no influye. Y así voy descartando motivos de fatiga. Por ejemplo, si el nivel de contracción de fuerza máximo fuera un limitante de la fatiga, cuando yo entrenara a fuerza máxima, su fatiga se reduciría. Eso sería una prueba inequívoca de que el nivel de fatiga se está influenciando por el nivel de fuerza que tiene el sujeto. ¿Me explico? Imagínate que el nivel de fuerza que tiene un maratoniano es muy bajito, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Mira. Uy, perdón. A ver, si soy capaz de compartir la pizarra. Bien, este es el nivel de fuerza, ¿vale? Este es el nivel de fuerza cero y el nivel de fuerza máximo de un sujeto, ¿vale? Y el sujeto es maratoniano, ¿vale? Y es maratoniano y su nivel de fuerza, él suele competir por aquí, ¿vale? Suele competir por ese nivel. ¿Qué ocurre? Pues podría ocurrir, no sé si esto me va a dejar, podría ocurrir que si el maratoniano, en vez de tener ese nivel de fuerza, tuviese este nivel de fuerza, ¿vale? Tuviese un nivel de fuerza mucho más pequeñito, estaría compitiendo por un nivel de fuerza más alto. Entonces, ¿qué pasa? A ver si me deja deshacer esto. Si realmente su nivel de fuerza es este, ¿vale? Es que no me deja achicarlo de aquí arriba, ¿no? No me deja. Bueno, voy a comparar dos. Mirar estos dos. Este sería 1, el nivel de fuerza
del maratoniano. Este es otro. ¿Vale? Si yo parto de esta posición, ¿vale? Imaginar que esto es... Voy a colocarlo... Ahí va, perdón. Tengo aquí un problema con... Uy, para lo borrar todo. Como se nota que no utilizo esto mucho. Vale, esto voy a ponerlo antes y esto después. ¿Vale? Este va a ser antes, ¿vale? Este va a ser antes del entrenamiento de fuerza y este después de entrenar la fuerza, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si el nivel de fuerza máximo de este deportista es este, él está compitiendo muy cerca del máximo y podría ser un limitante. Si yo entreno la fuerza en este deportista y esto aumenta mucho, el deportista podría mejorar la fuerza en la que compite. Entonces sabría que la fuerza está siendo un limitante en este deportista. Habría sido un motivo de fatiga en él, porque no puede ir más rápido porque su nivel de fuerza no es suficiente. ¿Me explico? Entonces, lo que vamos viendo con la fatiga es diferentes cosas que influyen o no influyen. ¿Vale? Yo voy probando cosas. Si veo que la suplementación, que la hidratación, todo lo que sea susceptible de producir fatiga, lo voy probando. Y si eso no mejora el rendimiento, pues lo descarto como un motivo de fatiga. ¿Ok? Vale. Bien. Más cosas. ¿No? Pues nada, chicos, si no tenéis más dudas, me pongo a producir el vídeo para subirlo a la plataforma. Y nada, agradeceros que estéis por aquí y que os interesen las tutorías y esperar que esto os ayude, ¿vale? Nos vemos la semana que viene a la misma hora, a las 10:30 aproximadamente, el día 15, ¿vale? Lo pondré en Moodle como siempre para que estéis por aquí, ¿vale? Así que nada, espero que estéis todos bien y que vuestras familias también lo estén y nos podamos ver presencialmente pronto, ¿vale? Gracias, Pedro. Venga, nos vemos, un saludo. Hasta luego, un saludo. Adiós, gracias. Chao.